Podemos decirle al Señor allí donde estamos: Señor, nos rendimos a ti en esta hora. Señor, en esta hora necesitamos de ti, te necesitamos, Jesús. Necesitamos que tu Espíritu Santo en esta hora hable a nuestras vidas, nos muestre necesidades que tenemos. Y actitudes en nuestras propias vidas que necesitamos rendir a ti, someter a ti, para que tu palabra pueda hallar cabida en nuestras vidas, en nuestras mentes, corazones, y nos dispongamos, Señor, a obedecerte. Señor, quita todo impedimento, toda distracción. Espíritu Santo de Dios, que cedemos el control total y absoluto de nuestras vidas, mente, voluntad y emociones. Y suplicamos que ahora, Señor, tu palabra hable a lo más profundo de cada corazón. Y nos dispongamos a obedecerla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados, dijimos antes que este mes vamos a estar hablando en la carta del apóstol Pablo a los filipenses sobre el tema alegres, siempre alegres. Amén. Pero no me diga amén serio. Dígame un amén con una sonrisa en su cara y dígale a la persona que está al lado: alegres, siempre alegres. Amén. Alégrate. Alégrate. Gózate en la presencia de Dios. ¿Recuerdan que hace algunas semanas hablamos del tema: Señor, tus discípulos siempre se están gozando, se la están pasando bien? ¿Recuerdan eso? Que vieron a Jesús allá con sus discípulos en una casa celebrando un banquete y los discípulos estaban gozando, gozándose, riéndose, comiendo, tomando y entonces los fariseos estaban ahí, los criticaban y solo estaban pendientes, ¿verdad? Y dijimos que así hay algunas personas que no se gozan con lo que pasa, no son alegres, sino que están siempre viendo lo que los demás hacen para criticarlos, para condenarlos, y siempre están tristes, siempre están en una actitud que no es lo que la palabra de Dios nos enseña que debe ser, ¿verdad? Dentro de ese tema, alegres, siempre alegres, hoy vamos a hablar sobre la base de la verdadera felicidad. En Filipenses capítulo 1, en sus boletines, por cierto, tienen una hoja que se dice notas del mensaje, ahí tienen el bosquejo, tienen lo que vamos a estar estudiando hoy, de manera que usted pueda anotarlo allí también. Filipenses capítulo 1, versículo 1 hasta el 6, dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí encontramos en estos versículos la base de la verdadera felicidad. Pensando en ese tema que vamos a estar estudiando, alegres, siempre alegres, ¿verdad? Y esta es la pregunta que muchos se hacen, quizás pocos tienen respuesta para ello. ¿Cómo ser felices? ¿Cómo ser felices? De las muchas fórmulas propuestas por varios y que he leído y repasado algunos en estos días, algunas de esas fórmulas, muy pocas fórmulas y muy pocos autores, si acaso algunos, tienen a Dios en la lista. Muchas ideas buenas, pero la pregunta es: ¿cómo lograrlo sin Dios? Te dicen, bueno, sé alegre, sé feliz, y haz esto y haz aquello, pero ¿cómo lo podemos lograr si no tenemos a Dios en nuestras vidas? No hay manera de lograrlo. Hermanos, Dios es el motor que hace posible que todas las buenas ideas se puedan llevar a cabo.
No hay manera de alcanzar la verdadera felicidad si Dios no está primero en la lista. Y más que esto, las mejores ideas para la verdadera felicidad, ya Dios nos las dejó escritas en su palabra. En la palabra de Dios, en la Biblia, está la fórmula para la felicidad. Solo tenemos que leerla, creerla y practicarla. De paso, déjenme recordarles que la meta primaria de Dios para sus hijos no es que sean felices, sino que sean santos. Y al ser santos, de acuerdo a los estándares de Dios, seremos más que felices. Mientras alguien busca el ser feliz, puede hacer cosas que realmente van en contra de la felicidad para sí mismo. Pero mientras buscamos, mientras procuramos ser santos y obedecer a Dios, entonces allí vamos a descubrir que podemos ser verdaderamente felices. No hay otra manera. Por eso en las próximas semanas vamos a enseñar lo que Dios dice en su palabra sobre la verdadera felicidad, sobre cómo estar alegres, siempre alegres, porque allí está una fórmula que no falla. Hay garantía eterna en la palabra de Dios de que lo vamos a lograr, probada, aprobada y comprobada. Hermanos, Filipenses es la carta del gozo. Esta carta nos enseña a gozarnos en medio de cualquier circunstancia. Nos enseña principios de cómo vivir alegres en medio de, cómo ser felices a pesar de. Nos enseña cómo vivir sin gozo a pesar de las circunstancias. ¿Para cuántos de ustedes en esta mañana, de nosotros, me incluyo en la lista, todas las circunstancias están como para que estemos felices todo el tiempo? Solamente Marina, ¿verdad? No sé si entendió lo que yo dije. Pero el asunto es que, sí, todas las circunstancias están, qué bueno, gracias a Dios. Eso va a ser posible solo en el cielo, ¿verdad? Todas las circunstancias están para ser felices, ¿verdad? Hay situaciones difíciles en la vida, no todas las circunstancias están siempre como quisiéramos que estén, ¿verdad? No todas están, no todos los hijos están caminando como queremos que caminen. No todas las situaciones en la familia, no todas las situaciones en la economía, no todas las circunstancias están como quisiéramos que estén para ser felices, de acuerdo a los estándares del mundo. Pero lo que Filipenses nos enseña es que nosotros podemos ser felices a pesar de, en medio de. Y yo sé que eso fue lo que entendió mi hermana. Y eso es lo que todos nosotros practicamos, ¿verdad? Hermanos, vamos a estudiar esta carta que nos enseña la verdadera felicidad. Y que esa verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino de lo que hacemos con las circunstancias, de nuestra actitud frente a ellas. Por ejemplo, hay personas físicamente bellas, pero sumamente infelices. Por el contrario, hay personas que nacieron con defectos físicos y son felices. ¿Cuál es la diferencia? Hay personas con salarios de millones al año. ¿Cuántos aquí tienen un salario de millones al año? Bueno, hablen conmigo al final, que tenemos muchas situaciones en África, en otros lugares, ¿verdad? Pero hay personas que tienen salarios de millones al año y no son felices, mientras que muchos de sus empleados son felices. ¿Cuál es la diferencia? Dios, por medio de Cristo en la vida de esa persona o de esas personas, hacen la diferencia. Hermanos, Pablo escribió esta carta y quizás cuando pensamos en la carta del gozo, quizás pensamos que Pablo estaba en uno de esos cruceros, ¿verdad? Que van a uno de esos resorts que está todo incluido. Usted paga una sola cosa y va en ese crucero y no tiene que hacer nada más, ¿verdad? No tiene que cocinar. Yo sabía que las hermanas iban a decir porque, ay Señor. Y el garaje, vamos a darle un chancecito a los hombres, ¿verdad? Y el garaje va a estar ordenado finalmente. Hermanos, Pablo no estaba en una situación muy buena, en una posición muy buena. Esta carta es considerada por muchos la más apasionada, la más tierna y la más encantadora de todas las cartas del apóstol Pablo. ¿Y saben desde dónde la escribió? Desde la prisión en Roma, desde la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento. La primera vez que Pablo fue puesto preso fue aquí en esta ocasión. Y Pablo escribe la carta del gozo. ¿Qué les parece?
No tiene sentido, ¿verdad? Está llena de expresiones de alabanza, está llena de expresiones de confianza, de expresiones de gozo, a pesar de haber sido escrita desde una cárcel. Pablo escribe esta carta probablemente entre los años 61 y 63 después de Cristo, más o menos 12 años después de que había fundado la iglesia en Filipos, la primera en Europa. Ahora, para aquellos estudiosos que en esta mañana quieran tener un poquito más de detalles, todo esto lo pueden encontrar, todos los antecedentes relacionados con esta carta, con esta epístola, la pueden encontrar en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en la sección final del libro de los Hechos, del capítulo 16. Allí se nos narra cómo fue la fundación de esta iglesia, ¿verdad? Cuenta la visión que Pablo tuvo con respecto a la fundación de la iglesia y las razones, ¿verdad? Cómo escribiría esa carta. Puede que usted recuerde acerca de aquellos días de Pablo, ¿verdad? De aventuras y peligros, emociones, todo el tiempo, ¿verdad? Eso lo va a encontrar allí. Ahora, cuando Pablo fue puesto preso junto a Silas, ¿recuerdan eso allá en el libro de los Hechos? Lo primero que conocieron cuando fueron allá a Filipos fue a un grupo de mujeres, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo estas mujeres? No estaban cocinando, estaban lavando. Estaban lavando la ropa de algunas cosas, ¿verdad? Conocieron a estas mujeres, estaban celebrando una reunión de oración junto al río, ¿verdad? Y allí les predicaron el evangelio a estas mujeres. ¿Recuerdan a Lidia? ¿Cuándo recuerdan a Lidia? Esta mujer Lidia, una de ellas, una vendedora de púrpura, que tenía las vestiduras para la realeza y para los ricos, ¿verdad? Los invitó a su casa y hoy en día recordamos a Lidia a lo largo de los siglos debido a su amabilidad y a la hospitalidad que le mostró al apóstol Pablo y a los discípulos, ¿verdad? Y fue precisamente en la casa de Lidia donde comenzó la iglesia. Hermanos, no sabemos lo que Dios puede hacer cuando le abrimos las puertas de nuestra vida. No sabemos lo que Dios es capaz de hacer cuando, imagínense, lo que estaba haciendo Lidia en ese momento y luego una iglesia se abre en su casa. Y hoy en día tenemos una carta como la de Filipenses por aquel sencillo acto de amabilidad que usted hizo, ¿verdad? Todavía están alegres, ¿verdad? Alegres, siempre alegres. Amén. Amén. Hay un contexto histórico de esta carta, lo voy a mencionar hoy rápidamente, ¿verdad? No quiero aburrirlos con cuestiones de detalles, ¿verdad? Pero es importante porque vamos a estudiar esta carta durante algunas semanas, ¿verdad? Pablo se encontraba preso cuando Epafrodito, no le pongan a nadie ese nombre, por favor, es un hermano muy querido, pero el nombrecito no era muy agradable, por lo menos en nuestra época. Pablo se encontraba preso cuando Epafrodito llegó con una ofrenda de la iglesia de Filipos, para él, la iglesia que él mismo había comenzado hacía años, ¿verdad? Ahora, Pablo cuando escribe esta carta tiene por lo menos 4 intenciones, 4 propósitos. Primero, agradecerles la ofrenda que le habían enviado. Una carta de agradecimiento por el amor y el compañerismo que habían tenido hacia él. Segundo, quería informarles acerca de su situación, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos en la universidad, en el college, fuera, que se fueron a trabajar a otro lado? ¿Cuántos? ¿Tenemos algunos? ¿Verdad? ¿Cómo nos gusta cuando nuestros hijos nos escriben, verdad? Y estoy seguro que sus hijos les escriben todos los días, ¿verdad? Y le dicen, mami, estoy bien, papi, estoy bien. Mentira, la mayoría no lo hacen, se les olvida por un tiempo. Pero bueno, Pablo les está sabiendo hacer a los hermanos de su situación, qué está pasando con ellos, ¿verdad? Para que supieran precisamente que no estaba desanimado aunque estaba preso. Les está diciendo, anímense, porque a pesar de lo que yo estoy viviendo, Dios está en control. El Señor no ha perdido el control. En tercer lugar, Pablo había recibido la noticia de que algunos falsos maestros habían estado dentro de la iglesia enseñando cosas que no eran así. Y Pablo no tenía misericordia con eso y cortaba de una vez lo que estaba pasando, ¿verdad? No permitimos que nadie enseñe cosas que no son lo que la palabra de Dios enseña. Estaban introduciendo herejías dentro de la iglesia, enseñando cosas, recuerdan el gnosticismo, ¿verdad? Toda esta serie de enseñanzas que no eran bíblicas. Y en cuarto lugar, estaba preocupado por el conflicto entre 2 mujeres de la iglesia, que estaba afectando la unidad de toda la iglesia. Cómo un conflicto entre 2 personas afecta la unidad de todos. Eso está en Filipenses 4, que lo estudiaremos más adelante, ¿verdad? El asunto es que estos 4 propósitos, Pablo quiere cubrirlos durante el estudio de esta carta, ¿verdad? Hermanos, pero estudiando, investigando sobre esta carta y viendo posibilidades de gente, fórmulas que la gente escribe sobre cómo ser felices, etcétera, 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 encontré una lista de
hábitos o varias listas de hábitos de personas infelices. Pero estamos hablando de cómo ser felices. Bueno, lo invertimos y vamos a encontrar, ¿verdad?, qué debemos hacer para ser felices de acuerdo a estas fórmulas. Y ya les dije que la mayoría de ellas, si alguna, no tienen a Dios en su lista. Pero yo hice mi propia lista, ¿verdad? Tomando en cuenta todo eso, y algunas son más cortas, otras son más largas, pero yo puse 9 cosas que considero, y además pudiéramos decir que son muy bíblicas, que son hábitos de personas que no son felices, hábitos que estas personas tienen. Primero, pesimistas. Todo lo ven negativo o solo ven lo malo. Segundo, son personas desconfiadas. No confían en nadie, ni en su sombra, ¿verdad? Tercero, les gusta el chisme y hablar mal de los demás. Cuarto, piensan solo en el futuro. Es decir, no es que son futuristas, ¿verdad? Sino que cuando pase esto y cuando pase aquello y cuando llegue allá y cuando me saque la lotería y cuando me compre este carro y cuando... Entonces, nunca disfrutan lo que tienen sino pensando en eso. Quinto, se quejan por todo. Sexto, se hacen las víctimas. Nunca son responsables de nada. Todo lo que pasa es culpa de alguien más, responsabilidad de alguien más. Si es en la iglesia es del pastor y si es en el país es del presidente, ¿verdad? El séptimo, se comparan con otros. La envidia y los celos no dejan a las personas ser felices. Octavo, culpan a otros y nunca se responsabilizan. Y noveno, son personas egoístas. Inviértalo y va a encontrar una fórmula para ser feliz, ¿verdad? Ahora, mis amados, ¿qué vemos en estos primeros versículos de esta carta a los filipenses? ¿Qué encontramos allí que nos sirve a nosotros para entender la base de la verdadera felicidad? Aquí se comienzan a sentar las bases de este tema que estamos discutiendo, enseñando, la base de la verdadera felicidad. Sabemos que toda construcción, todo edificio comienza con la base, con el fundamento. A este edificio lo vamos a llamar felicidad y vamos a ver las bases hoy. Sin un fundamento sólido, un edificio, si acaso puede comenzar a construirse, no puede durar por mucho tiempo. La base es fundamental, de eso se trata nuestra enseñanza de hoy. Póngame mucha atención, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Cuántas veces menciona Pablo a Cristo en estos primeros versos? Si se dio cuenta, en esos primeros 6 versos. Pablo menciona a Cristo 4 veces. Menciona a Jesucristo 4 veces. Y es que no hay gozo real, no hay felicidad verdadera, no hay ni siquiera evangelio sin Cristo. Cristo es la base, Cristo es el centro. Todo lo que predicamos en nuestra iglesia, Jesucristo es el centro. Todo lo que enseñamos, Jesucristo es el centro. Nuestro mensaje no va dirigido hacia nada ni hacia nadie más, sino hacia enseñarle a las personas quién es realmente Jesucristo y qué es lo que Jesucristo quiere hacer en sus vidas. La clave de la verdadera felicidad es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Noten que esta es una carta, ¿a quién fue dirigida esta carta? A la iglesia de Filipos, o a los hermanos de Filipos, a los hermanos filipenses, a los hermanos de Filipos. Hermanos, esto nos enseña que debemos ser parte de una iglesia local. Que Jesucristo plantó, fundó, organizó a la iglesia para continuar haciendo la obra de Dios, para establecer el reino de Dios en la tierra. Hay organizaciones paraeclesiásticas buenas, ¿verdad? Hay organizaciones muy buenas, pero déjenme decirles, ninguna organización jamás va a poder hacer el trabajo de la iglesia. Solo Jesucristo dejó a la iglesia como la base. ¿Me están prestando atención todos? ¿Están pendientes todos? Jesucristo estableció la iglesia. No hay nada ni nadie más que pueda hacer el trabajo, la obra de Dios, por medio de su iglesia. Hermanos, debemos ser parte de una iglesia local. Debemos ser parte de una iglesia sana donde se enseñe la palabra de Dios. Es clave para ser felices. Quizás usted ha sido herido en alguna iglesia en el pasado. Y usted tiene cierta reticencia, tiene cierta dificultad con pertenecer a alguna iglesia porque dice, no, todas las iglesias. Déjeme decirle, no todas las iglesias. Pero en todas las iglesias va a encontrar personas que están creciendo y que todavía no han llegado al nivel de madurez que deberían tener. No tiene que ver con los años, ¿verdad? Usted se encuentra viejos que son sumamente inmaduros y se encuentra jóvenes que son muy maduros.
¿verdad? ¿Han oído alguna vez hablar de don Fulgencio? ¿Verdad? Ese es un famoso personaje en nuestros países, el que nunca maduró, ¿verdad? El asunto es que en toda iglesia usted va a encontrar situaciones, necesidades, pero esa es la familia donde Dios a usted lo puso, ¿verdad? Así como no hay circunstancias perfectas en la vida para ser felices en el sentido humano, tampoco hay familias perfectas, ¿verdad? Nuestros padres no fueron perfectos. Gracias a Dios por nuestros padres, los amamos y los defendemos a capa y espada. Nuestros hermanos tampoco lo son. Pero mis amados, usted debe ser parte de una iglesia. Y ayer en el taller al que asistimos, algunos miembros de la iglesia, nos dimos cuenta que hay personas que son buscadores en este proceso, ¿no? Hay personas que llegan a la iglesia que son buscadores. Algunos andan buscando la verdad y otros están buscando armar problemas. Y que usted debe hacer la diferencia entre los dos para saber dónde ponerlos a cada uno, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que, mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que dentro de la iglesia de Jesucristo nosotros vamos a crecer en lo que Cristo nos da con respecto a lo que tiene que ver con la felicidad. La iglesia nos va a ayudar, vamos a crecer. Vamos a ayudar a otros a crecer, otros nos van a ayudar a nosotros a crecer. No podemos crecer solos. Usted no va a encontrar a personas solas que sean realmente felices. Están heridas y se están protegiendo, pero no van a poder desarrollarse como personas realmente felices. Hay un antiguo cuento, bueno, muchos antes de contarles este cuento, ¿verdad? Hay muchos que desarrollan la mente del mono loco. ¿Conocen eso? ¿Verdad? Bueno, la mente del mono loco es el mono que anda brincando de rama en rama creyendo que en la próxima rama está su felicidad. ¿Verdad? Si han visto las películas de Tarzán, otras películas se van a dar cuenta de eso. Esta rama se puede llamar religión, se puede llamar matrimonio, se pueden llamar hobbies, se pueden llamar drogas, se pueden llamar vicios, se pueden llamar posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Usted brinca de esta rama a la otra creyendo, ¿verdad? Y algunos brincan de matrimonio en matrimonio, otros de hobby en hobby, posesiones y posesiones, y trabajo, cualquier cosa, y nunca encuentra la felicidad. Ese es el cuento, o más bien la mente que desarrollan algunas personas, la mente del mono loco, ¿verdad? Ahora sí les cuento el cuento, ¿verdad? Hay un antiguo cuento, un cuento antiguo que habla de un ratón que era infeliz, porque siempre andaba con temor a los gatos, ¿verdad? O algunos que andan por ahí con unas escopetas cazando a los ratones. Pero bueno, este andaba con temor, siempre andaba con temor a los gatos, por eso era infeliz. Un mago, con la varita mágica y todo, ¿verdad? Es un cuento, se compadeció de él y con su varita lo transformó en gato, ¿verdad? Pero ahora siempre andaba con temor a los perros. Y una vez más el mago lo transformó en perro. Pero ahora andaba con temor al tigre. No habían tigres por allí, pero él andaba siempre con temor al tigre. Y con su varita el mago una vez más lo transformó en tigre. Pero ahora le entró un ataque de pánico al cazador. Ahora el mago lo convirtió de nuevo en ratón y le dijo: te convierto en ratón, amigo, y esta vez es para siempre. Nada de lo que yo haga va a servir, amigo, porque tienes primero que aprender a ser feliz como un ratón. ¿Verdad? Hermanos, cambiar los hábitos para ser felices es responsabilidad de cada uno de nosotros. No creas que saltándote a otra rama, ¿verdad? Se llame religión, se llame iglesia, se llame matrimonio, se llame lo que se llame. No creas que saltar a otra rama te va a hacer feliz. En una ocasión, una pareja que estaban teniendo problemas, ella era una mujer cristiana, conoció a Cristo después de haberse casado. Su esposo nunca quiso saber nada del Señor y le hacía la guerra, le hacía la vida imposible a esta hermana. Y vinieron a hablar con el pastor. Y bueno, el pastor les dio los consejos que tenía que darles, ¿verdad? El hombre muy rebelde, el hombre en una de esas le dijo al pastor: bueno, yo voy a decirle, pastor, y aquí delante de ella, que ella jamás va a poder ser feliz sin mí. Y la esposa le dijo: déjame decirte, querido esposo, que yo era feliz antes de conocerte a ti. Y no es lo que ustedes pensaron y por eso se rieron. No es que le estaba diciendo que era infeliz por él, no. Escuchen primero, ¿verdad? Ella estaba diciéndole: yo era feliz
antes de conocerte a ti. ¿Verdad? Y conocerte a ti fue algo dentro de lo que yo creía que era el plan de Dios para mi vida. Pero la felicidad nuestra no nos las puede dar otra persona, o otro trabajo, o otra iglesia, o otra religión. La felicidad nuestra nos las puede dar Dios a través de Jesucristo. Y déjenme decirles que solamente vamos a poder ser felices manejando las circunstancias que tenemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que cambiar los hábitos. Recuerda que somos lo que hacemos y lo que pensamos. Somos lo que hacemos y lo que pensamos. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas que hemos conocido al Señor, debemos pensar con la mente de Cristo. Y debemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí está la fórmula para ser felices. La obediencia a la palabra de Dios. Pero vamos a desglosar el pasaje un poquito, ¿verdad? Aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos habla de nuestro llamado, ¿verdad? Dice Pablo, apóstol, ¿verdad? A los santos en Cristo Jesús nos habla de nuestro llamado. ¿A qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a dos cosas. Primero, hemos sido llamados a servir. Siervos, ¿verdad? Hemos llamado a ser siervos de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Hemos sido llamados a hacer el trabajo, la obra, el ministerio que Dios nos ha dado, a servir. ¿Verdad? Ya hemos escuchado esta verdad, la hemos dicho en muchas ocasiones. El que no sirve, no sirve. El cristiano, la persona que no vive para servir, no sirve para vivir. Debemos ser llamados a servir, o hemos sido llamados a servir, ese es nuestro llamado. Somos siervos de alguien, siempre servimos a alguien. Hay personas que dicen, no, yo no me hago cristiano porque entonces tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, y si no conoces a Dios, ¿de quién tú crees que eres siervo? Y algunas personas ni siquiera quieren mencionar el nombre, ¿verdad? De Satanás. Y dicen, bueno, me imagino que soy siervo de aquel, del otro, del enemigo, qué sé yo. No, son siervos del diablo, dice Jesucristo. No nos gusta escuchar esa expresión, no nos gusta decir eso, pero es la realidad. La Biblia dice que Jesús enseñó, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y la gran mentira es que muchos dicen, no, cuando yo quiera dejar de pecar yo lo hago. No puedes porque esa es tu naturaleza. Solamente cuando recibimos una naturaleza nueva que viene de parte de Dios para nosotros, que es la naturaleza del Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, es cuando nosotros podemos entonces cambiar nuestros hábitos. Que nos es dada la mente de Cristo para que podamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Siempre servimos a alguien, pero escogemos a quién servimos. Si servimos al Señor, vamos a construir, a edificar una buena base para ser felices. Servimos a aquello o a aquellos de los que somos siervos, ¿verdad? Siempre estamos sirviendo a alguien, pero Dios también nos llama ahí a santidad, llamados a ser santos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos separa para Él, Dios nos aparta para Él. La palabra santos es apartados, quiere decir apartados, separados, puestos en un lugar aparte. Cuando Dios nos llama, nos santifica, nos pone en un lugar aparte. Dice que antes no éramos iglesia, ahora somos iglesia. Que antes estábamos separados, estábamos en las tinieblas, ahora hemos sido hechos cercanos, hemos sido traídos a la luz. Todo eso para referirse al hecho de que Dios nos ha llamado a santidad, nos ha apartado para Él. Pero por otro lado, nosotros también nos apartamos para Dios. Por un lado está la gracia de Dios, que nos aparta, que nos salva, que nos santifica. Y por otro lado está la responsabilidad nuestra, que decido obedecerlo. Decido seguir lo que Él me enseña en su palabra. Hemos sido llamados a santidad, ¿verdad? Estamos hablando de la base de la verdadera felicidad, nuestro llamado. Hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a ser santos. Ahí comenzamos a poner los ladrillos de ese fundamento, ¿verdad? En segundo lugar, nuestros regalos que nos ha dado Dios. Bueno, lo primero que vemos es la gracia de Dios. Lo que hemos recibido es por gracia de Dios. Ninguno de nosotros lo merecía, ninguno de nosotros lo merece. Ninguno de nosotros puede alcanzar la gracia de Dios, porque es gracia, es un regalo inmerecido. No merecíamos que Dios nos mirara, no merecíamos que Dios nos hiciera santos, no merecíamos que Dios nos rescatara de las tinieblas y nos pusiera en la luz. No merecíamos nada de eso. Es por la gracia de Dios.
Y otro de nuestros regalos, dice ahí el versículo, dentro de los versículos que leímos, dice que Dios nos ha dado la paz. Paz. ¿Verdad? Paz es el resultado de vivir en la gracia de Dios. De saber que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar el cielo, para alcanzar la bendición, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar una vida agradable, delante de Dios. No hay nada que yo pueda hacer, es por la gracia de Dios. Dios me lo ha regalado. Entonces yo vivo en paz, porque sé que así como no hay nada que yo haga para ganarla, no hay nada que yo pueda hacer para perderla. ¿Verdad? La paz es el resultado de vivir en la gracia de Dios, no a la inversa. Si no somos perdonados, no podemos vivir en paz. ¿Cuántos de ustedes, esposos, que están aquí, o hombres solteros que tienen alguna relación o alguna amistad o algún familiar, cuántos de ustedes, hombres, están en paz cuando están enojados con su esposa o su esposa está enojada con ustedes? Algunas de las circunstancias de las cuales hablábamos, ¿verdad? Podemos estar en paz cuando hay una relación quebrantada, cuando no estamos completamente bien con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, ¿verdad que no? Cuando nos sentimos en paz, después que hay perdón, que hay reconciliación, ¿verdad? En nuestra relación con Dios es algo semejante, pero no es algo de momento, sino que es algo que cuando Dios nos perdona, Dios nos da la paz. Por gracia nos perdona, entonces tenemos paz para con Dios, dice la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro regalo, gracia y paz. ¿Cuál es nuestra tarea? Allí el apóstol Pablo nos enseña que hay por lo menos 4 cosas que nosotros debemos hacer. Vivir agradecidos. ¿Recuerdan que dijimos que dentro de estas personas que viven infelices no son agradecidos? Esa era una de las implicaciones. Hermanos, ser agradecidos, dice el apóstol Pablo allí, que es parte de la base de la verdadera felicidad. El entender que es por gracia. Cuando nosotros creemos que nos merecemos las cosas, ¿verdad? Yo escucho a personas decir, no, es que yo me merezco. O es que yo no me merezco que mi esposa me haya tratado así. Esposa, yo no me merezco, y es que yo no me merezco, y hablamos de merecernos. Ya ustedes me han escuchado decir, y soy solo el mensajero, la Biblia dice que lo único que nosotros nos merecemos es el castigo eterno. En realidad eso es lo único que nos merecemos. Todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia de Dios. ¿Verdad? Por gracia de Dios. Mis hermanos, vivir agradecidos nos enseña a reconocer que aquello es una bendición de Dios para nuestras vidas. El entender que es por gracia nos enseña a vivir agradecidos. Nuestra tarea, constante oración. Esta frase me llama mucho la atención. Dice, siempre oro con alegría. ¿Qué frase más desafiante? Cuando oro por ustedes, siempre oro con alegría. Hay hermanos que siempre lloran cuando oran. Y está bien, no hay problema con llorar cuando oramos, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos, por las circunstancias. Pero aún en medio de eso podemos orar con alegría sabiendo que Dios nos escucha y sabiendo que Dios está en control y sabiendo que Dios va a responder y sabiendo que Dios tiene todo en sus manos. Por eso el apóstol Pablo decía, siempre oro con alegría. Tremenda frase, tremenda enseñanza. Primero que siempre oraba. Mi meta es que las noches de clamor sean prioridad para la iglesia. ¿Dónde estaba usted el viernes en la noche? No me tiene que responder, ese es su problema. Yo ahora soy feliz porque entendí que como pastor el crecimiento espiritual de ustedes no depende de mí, depende del Señor. Antes me angustiaba, me preocupaba. Ay, Señor, esta oveja y la otra. Pero ahora me siento mejor. El asunto es, el viernes la iglesia tenía una noche de clamor, cada primer viernes del mes. Y esa debería ser la noche más importante de la iglesia. Debería ser la noche más importante de la iglesia. Y escucho razones, escucho razones, escucho razones. Está bien. Hermanos, pero debería ser prioridad. Debería ser la noche más asistida. Yo sé que algunos trabajan, yo sé que algunos tienen otras situaciones, pero debería ser la noche más asistida. Yo les animo a que se preparen desde ya para el viernes, ¿verdad? El próximo viernes. Hermanos, constante oración.
Siempre oro con alegría. Alguien dijo que a veces no ganamos nada con orar. Fíjense, porque alguien le decía a otra persona, le decía, ¿tú qué ganas con orar? ¿Qué tanto tú ganas con orar siempre? Y esta persona le dijo, en muchas ocasiones no gano nada con orar, pero de seguro esto es lo que pierdo: inseguridad, odio, miedo, depresión, egoísmo. Así que no es solo lo que ganamos, sino lo que perdemos. ¿Cómo nos gozamos el viernes en la presencia de Dios? ¿Cómo se movió la presencia de Dios este viernes? En medio de nosotros, ¿verdad? Y cada vez que nos reunimos, si lo permitimos. Pero esta casa es casa de oración. Uno de nuestros slogans es Grace en español, casa de oración para todos los pueblos. Queremos que la oración sea un valor fundamental en nuestra iglesia. Siempre oro con alegría, orando los unos por los otros. Por eso las hojitas que están allí, ¿verdad? Las tarjetas Conéctate, ¿verdad? Queremos siempre estar orando los unos por los otros. Cuando las escribimos allí, podemos orar los unos por los otros. También nos enseña Pablo que una de nuestras tareas es mantener una actitud correcta. Ya hablamos eso de ser alegres, ¿verdad? Siempre oro con alegría. Y él podía tener una actitud siempre alegre, entendiendo que esa era su responsabilidad, su tarea. Debemos tener la actitud correcta siempre. Y nos enseña allí también el apóstol Pablo que debemos ser responsables en el cumplimiento de nuestras tareas. Pero también el apóstol nos enseña que otra de las bases para ser felices es nuestra convicción. Es nuestra convicción. ¿Qué dice el versículo que leímos allá al principio? Dice, el versículo 6 que dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso quiere decir que la obra no va a ser perfeccionada o no va a ser hecha perfecta ahora mientras estemos en este mundo, pero está siendo perfeccionada. Andrés ha dicho en varias ocasiones, y no sé de quién se copió él esa frase, pero yo me la copié de él, ¿verdad? A lo mejor fue original de él, pero Andrés nos ha dicho en más de una ocasión, Dios te ama tanto que no quiere que tú te quedes donde estás. Él quiere algo más para ti, Él quiere transformar tu vida. Él quiere que tú cambies, ¿verdad? Él quiere una transformación en tu vida porque tú puedes lograr mucho más, puedes alcanzar mucho más, si tú permites que Dios trabaje en tu vida. Entonces, nuestra convicción, mis amados hermanos, es que Dios va a completar la obra en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios te ama tanto que va a terminar de hacer la obra en tu vida. ¿Verdad? Mira a tu esposo, a tu esposa, mira a alguien que está cercano y dile, gracias a Dios que Dios está trabajando en ti todavía. Gracias a Dios que Dios no te va a dejar así como estás, ¿verdad? Pero dígaselo alegre. Gracias a Dios. Y si esa persona, si alguien le dijo algo, dígaselo usted, ¿verdad? Dígale a su mamá, o a su papá, o a su esposa, dígale lo contrario. Sí, gracias a Dios que a ti también te está cambiando, ¿verdad? Y te está transformando. Qué bueno, gracias a Dios. Algunos todavía están serios, pero está bien. El asunto es que Dios va a completar la obra en nuestras vidas. Dios no nos va a dejar donde estamos. Amén. Dios nos va a transformar de día en día. Estoy convencido, decía Pablo. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de eso? Que la obra que el Señor comenzó en nosotros, la va a perfeccionar. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hermanos, permítanme concluir. Si no estamos viviendo en gozo, si no estamos viviendo, demostrando la felicidad que tenemos, ¿verdad? Algunos son muy felices por dentro, pero por fuera parece que no reflejan mucho esa felicidad, pero debemos reflejarla, ¿verdad? Amén, amén. Podemos reflejarla en esta mañana. Debemos ser felices, ¿verdad? No se vayan a meter con las fotografías que algunos siempre salen serios, pero el asunto es que debemos ser felices, ¿verdad? Debemos reflejar esa felicidad siempre. Si no está viviendo en gozo, si no está demostrando esa felicidad que el Señor le ha dado, alegre, siempre alegre, ese es el tema de nuestra carta, ¿verdad? De la carta a Filipenses. Déjeme decirle, lo animo a considerar su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de su vida? ¿Qué ladrillos, qué bloques ha usado usted para edificar ese fundamento o para construir su vida? Recuerde que el gozo es fruto del Espíritu Santo.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ajá, los decimos todos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. No hay ley que valga. ¿Verdad? No hay circunstancia que, si usted tiene el fruto del Espíritu, que es gozo, no hay circunstancia que le quite ese gozo. No hay nada que le pueda quitar ese gozo. Ahora, si vive para usted, dependerá de lo que logra o de lo que tiene. Cuando una persona vive para sí misma y no para Dios, no teniendo a Dios como base, esa persona va a depender de lo que gana, de lo que tiene, de lo que obtiene, ¿verdad? Entonces su felicidad va a ser muy inestable, va a depender de muchas otras cosas. Esto va a dar como resultado que su gozo no va a ser constante. Si es siervo de Cristo, por el contrario, su gozo será constante mientras haga su voluntad, porque Él tiene control de todas las cosas. No hay limitaciones para Cristo. ¿Cómo nos vemos? ¿Se ve usted como alguien a quien Cristo ha escogido para que sea santo? Dios lo escogió para ser santo. Amén. Gloria a Dios, eso me hace feliz. Dios me escogió. Dentro de tantos mejores, Dios me escogió. ¿Verdad? Dios me escogió para vivir santo, santificado, dentro de un mundo de maldad, para vivir en unión con Él. Tremenda bendición, gran bendición de Dios. Esto nos va a producir, esto debe producirnos un gozo indescriptible, ¿verdad? Dios me ha escogido, aleluya. Muchos no lo hubieran hecho, ¿verdad? Diga lo mismo de usted. Diga lo mismo de usted. Muchos no lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero Dios sí. Dios sí me escogió. Es más, me escogió antes de la fundación del mundo. Aún sabiendo que era pecador, dice la palabra. Dios muestra su amor para con nosotros, para conmigo, para con usted, en que siendo aún pecadores, Él, Cristo, murió por nosotros. Tremendo, tremendo. Dios nos escogió. Tremenda bendición. Esto nos va a producir un gozo indescriptible, inconmovible e indestructible. Un gozo que supera todo entendimiento. No lo puedo entender. ¿Está usted siendo parte de una iglesia local de Jesucristo, sirviendo para la causa del reino? Si no está sirviendo de esa manera, no tiene el gozo constante del Señor, porque esta es una de las bases que el Señor. La carta fue escrita a la iglesia de Filipos, y Dios ama a su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Jesucristo murió por su iglesia, Jesucristo estableció su iglesia. Está disfrutando de la ración diaria de la gracia de Dios por mantenerse en comunión con Él. Todos los días Dios muestra sus misericordias para con nosotros. ¿Qué es la gracia? La gracia es darnos lo que no nos merecemos. ¿Y qué es misericordia? No darnos lo que nos merecemos. Pero disfrutamos de la ración de la gracia de Dios a diario, entendiendo: Señor, no merecía esto y me lo diste. Gloria a tu nombre. Estoy agradecido, Señor. Y no estoy más bien pendiente de lo que no he podido alcanzar, sino de lo que Dios me ha dado, que es por su gracia. Cuando estoy en una comunión íntima con Dios, puedo percibir que todo lo que viene de su mano es por gracia. Y así me doy cuenta de lo que tengo y de lo que soy, porque el amor de Dios hacia mí me va a ayudar a vivir agradecido por eso. Gracias a Dios por eso. No vivo en quejabanza, pero vivo en alabanza. Amén. Esta gracia nos va a dar una paz única, aún en medio de cualquier circunstancia difícil. Hermanos, esto nos va a dar una base, un fundamento sólido para que tengamos una felicidad, un gozo duradero. Y esta es la base apenas. Falta mucho, ¿verdad? Pero esto nos va a dar una alegría que no va a ser opacada por circunstancias temporales, por circunstancias pasajeras. En resumen, la clave de la felicidad se encuentra en estas 4 cosas. Primero, en conocer a Dios. Conocer a Dios realmente. En saber quién es Dios. ¿Qué me dice la palabra en cuanto a quién es Dios en realidad? Y entonces puedo experimentar eso que hemos dicho que Dios hace con nuestras vidas. Segundo, creerle a Dios. No solo conocerlo, pero creerle a Dios. En tercer lugar, confiar en Dios. Confiar en que Él tiene control. Confiar en que Él está haciendo su obra perfecta en mí, la está perfeccionando. Confiar en que a pesar de lo que esté pasando, Él sigue en control.
En cuarto lugar, compartir de Dios. El pasaje nos enseña a compartir, ¿verdad? Con buena actitud, nuestra responsabilidad en compartir con otras personas del amor de Dios. Hermanos, aquí encontramos una buena clave para ser felices. Yo quiero que usted revise en esta mañana, yo lo invito más bien a considerar en esta mañana si usted está disfrutando de ese fruto del Espíritu que es el gozo. Y si usted hace un balance diario de su vida, usted puede decir con certeza, bueno, la mayor parte del tiempo vivo en gozo, o la mayor parte del día estoy amargado, frustrado, molesto, ¿verdad? Esos días del mes se convierten en todos los días del mes para algunos. Estoy disfrutando yo de la felicidad que el Señor Jesucristo ya me ha dado. Estoy disfrutando del gozo que es fruto del Espíritu en mi vida. Si se distrae con cualquier cosa como yo, cierre sus ojos, por favor, por un momento.